La vida es una constante toma de decisiones, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. En el día estamos tomando decisiones a cada instante. A veces las decisiones no trascienden mucho. A veces sí repercuten en nuestra vida. De todas las decisiones que podemos tomar, la mejor y más importante es la de buscar a Dios. En la vida, todo acto, por insignificante que sea, tiene su influencia para el bien o para el mal. La fidelidad o el descuido, en lo que parecen ser deberes menos importantes, pueden abrir la puerta a las más ricas bendiciones o a las mayores calamidades. Son las cosas pequeñas las que prueban el carácter. Mi nombre es Carlos Jovel. Bienvenidos al punto, Ruta 321. Por favor, quédese con nosotros. Y tal como ya es necesario y preciso llamar su atención al respecto en estos temas, una vez más me gustaría pedirle, que si aún no ha escuchado los temas previos que son ya 4 antes de este, por favor búsquelos a fin de que tenga una mejor comprensión del tema en cuestión. Y ahora sí ya nos podemos dedicar en lleno al tópico en este video en relación al grandioso tema de Dios, su ley, el estado de los muertos, y la inmortalidad del alma, etc. En este tema debemos y necesitamos hacer un fuerte énfasis en que, número 1, que la muerte no es el boleto de entrada al cielo para gozar de la eternidad y estar con Dios por los siglos de los siglos. Número 2. Que ya sabemos que la muerte no es el boleto de entrada al cielo, por lo tanto menos es el boleto de admisión y exclusividad para entrar en el infierno. Número 3. Que se entienda que no es en la hora de muerte cuando Dios decide si va al cielo o va al infierno, por lo tanto, no es en el momento de la muerte cuando se da y acepta la recompensa, sea esta el cielo o el infierno. Número 4. Que la recompensa que heredarán los justos y que por lo tanto irán al cielo y de esta manera poseerán la tierra nueva por los siglos de los siglos. Estos justos y santos la recibirán en la primera resurrección de los muertos cuando estos vuelvan a vivir en la segunda venida de Jesús, no en el momento cuando estos mueren. Aun cuando estos hayan sido fieles a Dios en su caminar mientras vivían en la tierra. Por lo tanto repito, que esa recompensa solo viene, con Jesús en su segunda venida tal como ha sido prometido por Dios, pero solo para los justos y fieles. Número 5. Que la recompensa o castigo para los malos que van a sufrir en el lago de fuego y azufre y arderán en las llamas del infierno, lo recibirán solo hasta después de los 1000 años. Es decir que esto será en la tercera venida de Jesús en ocasión de la segunda resurrección de los muertos. Así lo expresa la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 20, 4 al 6, y Dios lo expresa de la siguiente manera, y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahora quiero tomar un poco de tiempo para analizar y desmenuzar estos textos, porque a mí no me parece justo que se dejen al aire y de pronto no haya una comprensión de ellos. Así que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a indagar un poco más profundo este punto, así que demos comienzo. ¿Está usted preparado para esta travesía? En primer lugar vamos a dejar en claro el punto de quién es el que está recibiendo el mensaje o mirando las escenas de la visión, y tal como ya lo hemos podido ver que el que está viendo la visión es el apóstol Juan, por lo tanto él cuenta y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Juan está viendo en las escenas que se le ha permitido observar, una maravillosa revelación a todo lujo y detalles en primera plana. En primer lugar, Juan ve tronos. En segundo lugar, Juan ve que se sientan sobre los tronos, aquellos que recibieron la facultad de juzgar. En tercer lugar, Juan ve las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. En cuarto lugar, Juan ve a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. En quinto lugar, Juan ve a los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y que como gratificación de Dios vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En sexto lugar, Juan ve a los santos, justos y fieles a Dios que habían resucitado en la primera resurrección que vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. En séptimo lugar, Juan ve que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. De manera que en este momento del aquí y ahora, nos vamos a detener un poquito más y veremos más de cerca este asunto. Y la pregunta que surge es,
¿A qué otros muertos se está refiriendo Dios cuando dice, y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años? Como ya hemos visto que, de entrada está hablando de los otros muertos, es algo que no podemos dejar pasar por alto sin darle su atención debida. Así que con esto en mente vamos a la materia a fin de profundizar un poco más. Se sobreentiende de antemano, que hay por lo menos 2 grupos de muertos. ¿Verdad que nuestra percepción es correcta? Bueno, entonces podemos decir que el primer grupo de muertos tuvieron que haber resucitado en ocasión de la segunda venida de Jesús, venida que Jesús prometió realizar. ¿Recuerdan el texto de San Juan 5, 28 y 29, que dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz? Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Bueno, sin duda alguna que el texto bíblico nos deja muy claro que hay 2 grupos de muertos. Unos muertos que han sido justificados y declarados por Dios como buenos y por eso resucitan en la primera resurrección, en la segunda venida de Jesús y van a ir al cielo y gozar por la eternidad. Y los otros muertos que han sido declarados por Dios como malos e infieles y estos también resucitan pero solo hasta la segunda resurrección en ocasión de la tercera venida de Jesús. Pero solo para recibir su condenación y destrucción final para siempre. En octavo lugar, Juan ve y dice claramente, esta es la primera resurrección. Refiriéndose sin duda alguna a todos aquellos que tuvieron parte en la primera resurrección en ocasión de la segunda venida, y lo dice así. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y como ya nos es costumbre, me gustaría que me acompañe a ver lo que tiene la Biblia para profundizar el tema. Así que veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18, y su palabra dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Reina Valera 1960. En los textos citados queda claro que solo los muertos justos y fieles a Dios son resucitados en la segunda venida de Jesús, y los otros muertos, es decir, los malos e impíos, quedan bien muertos esperando hasta la tercera venida de Jesús cuando se realizará la segunda resurrección y es allí donde estos van a volver a la vida. Pero no por mucho tiempo sino solo para recibir su recompensa y sufrir la segunda muerte y definitiva, y nunca más se sabrá de ellos en todo el universo de Dios por toda la eternidad. Porque desaparecerán por la eternidad que ni sus cenizas se encontrarán en ningún lado. En noveno lugar, Juan dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En décimo lugar Juan ve y dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. También aquí nos detendremos un poco de tiempo para analizar este asunto, y la pregunta que surge es, ¿por qué la segunda muerte no tiene potestad sobre estos? ¿Y quiénes son estos? Inciso A. Estos son todos aquellos que resucitaron en la primera resurrección en ocasión de la segunda venida de Jesús. ¿Y por qué la muerte no tiene poder sobre ellos? Porque para todos los justos y salvos, la muerte ya no existirá para ellos, porque ya nunca podrán morir porque han recibido la inmortalidad en sus cuerpos transformados de parte de Cristo Jesús. En otras palabras serán inmortales, pero solo hasta que llegue ese momento, cabe hacer notar que no antes de ello. Que de los impíos. ¿Será que la muerte sobre ellos no tiene poder alguno también? Bueno, en el caso de ellos lamentablemente que la muerte sí tiene el poder de obrar en su contra y con toda autoridad. Tanto muertos malos e impíos que están muertos, como vivos malos e infieles que se encuentran vivos en la actualidad antes de la segunda venida de Jesús, a ambos bandos les espera la condenación. Cabe mencionar que en cuanto a los vivos que son malos e infieles en la actualidad, si no se arrepienten de sus pecados y se vuelven de su mal camino y se acercan a Dios para tener una relación personal con Él, lo que les espera es la primera muerte preparándolos para la segunda muerte, de manera que pasarán los 1000 años bien muertos y cuando se hayan cumplido los 1000 años, estos volverán a vivir para sufrir su segunda muerte al igual que los que ya estaban muertos antes de ellos. Pero solo aquellos que no fueron encontrados dignos y santos de heredar el reino de los cielos cuando sus casos fueron investigados en el tribunal celestial.
Con lo antes mencionado nos surge una pregunta. ¿Será que la Biblia nos está queriendo enseñar y decir que los muertos justos y santos, que ya murieron, pero que estos antes de morir, ellos aceptaron a Jesús como su único Dios y Salvador personal? Y caminaron con él el resto de sus vidas en la tierra. Estos van a resucitar en la primera resurrección de los muertos en ocasión de la segunda venida de Jesús. Y la respuesta para esta pregunta es, claro que sí, así mismo es, solo los muertos santos y redimidos que hayan sido hallados justos delante de Dios van a resucitar en la segunda venida de Jesús. Es decir, en la primera resurrección. ¿Y qué pasará con todos aquellos muertos que no hayan sido hallados justos y santos en el tribunal celestial de Cristo? Y la respuesta para esta pregunta es, ellos no van a resucitar en la segunda venida de Jesús. En otras palabras, ellos no resucitarán en la primera resurrección, quedarán reservados para la segunda resurrección. Con esto en mente nos surge otra pregunta. Al parecer estos otros muertos tendrán una segunda oportunidad de ser salvos en la segunda resurrección, ¿verdad? Y la respuesta para esta pregunta es, no, no la tendrán, la segunda resurrección no es para salvación. Por favor, dejemos que sea el Espíritu Santo que nos enseñe a través de su palabra. En Apocalipsis 20, 6 y 7, su palabra hace mención de la primera resurrección y el final de los 1000 años. 1000 años que los santos y redimidos han pasado en el cielo con Dios y Cristo como reyes y sacerdotes, y su palabra dice así. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. También hace mención la liberación de Satanás de su prisión durante los 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. En Apocalipsis 28, y solo la primera parte del versículo 9, y dice que Satanás después que es suelto, y al ver vivos de nuevo a todos los muertos que habían estado muertos, los reúne y los vuelve a engañar para hacer guerra a los santos de Dios y al campamento, y su palabra lo expresa así. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. El juicio ante el gran trono blanco. En Apocalipsis 20, 11, 12, 13, la palabra de Dios nos dice que hay un trono y uno que estaba sentado sobre el trono y que además se ve que están los muertos en pie delante de él. De manera que si están en pie, es obvio que estos muertos que estuvieron muertos tuvieron que haber resucitado en la segunda resurrección. También menciona libros y un juicio. Por lo tanto, dejemos que sea la Biblia que nos diga qué va a pasar con ellos. Y su palabra dice así. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En Apocalipsis 20 solo la última parte del versículo 9 nos dice qué es lo que Dios hace con ellos al ver que han rodeado el campamento de los santos, y su palabra dice así. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. En Apocalipsis 20:10, nos dice cuál es el final del diablo, y su palabra dice así. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En el libro de Apocalipsis capítulo 20:15 nos dice cuál será el resultado final de todos aquellos que no hayan aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal mientras gozaban de la vida. Y su palabra lo dice de la siguiente manera. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso es muy importante que usted se asegure de tener su nombre inscrito en el libro de la vida para poder tener la vida eterna. Y la manera de hacer posible esto es solo aceptando a Jesús como su Salvador personal y caminar con él mientras goza de la vida aquí. Y por último, pero no menos importante, en el libro de Apocalipsis 20:14, se nos dice que va a pasar con la muerte misma, y su palabra dice así. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Reina Valera 1960. Por lo tanto, por el lado de aquellos que ya están muertos y que reposan en los sepulcros o en los lugares donde se los hayan depositado, hayan sido estos buenos o malos en sus vidas. Estos ya sufrieron la primera muerte y por eso están muertos en estos momentos. Ahora bien, de estos muertos que ya están muertos, unos saldrán a resurrección de vida en la primera resurrección en ocasión de la segunda venida de Jesús y los otros muertos a resurrección de muerte en la segunda resurrección en ocasión de la tercera venida de Jesús, y estos muertos van a volver a vivir pero solo después de los 1000 años, y volverán a la vida solo para recibir su recompensa, es decir, y en otras palabras,
solo para sufrir el castigo por sus obras malas, y una vez que hayan sufrido y pagado por todo lo malo que hicieron mientras tuvieron la oportunidad de ser salvos y no lo fueron. Es hasta ese entonces y momento que los malos dejan de sufrir el castigo por sus pecados y sufren o experimentarán la segunda muerte y dejarán de ser para siempre en todo el universo de nuestro Dios. Pero de todos aquellos santos gloriosos que recibieron y aceptaron a Jesús como su único Salvador personal, y que por ello alcanzaron la salvación que solo viene de Dios, y que para ese momento reinarán con Dios y con Cristo por la eternidad, podemos decir sin temor alguno de equivocarnos que ellos nunca verán ni sufrirán una segunda muerte para nada por toda la eternidad. Ahora, con esto en mente, creo que podemos entender mejor la expresión que dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Es decir, sobre cada santo redimido por Dios, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pero recuerde que para que ello acontezca en su vida, usted debe hacer las cosas que Dios desea y quiere que usted haga hoy en día, mientras haya oportunidad de hacerlo, es decir, hoy en este mismo momento que usted está aún con vida y puede hacer y tomar sus propias decisiones. Recuerde que el día que llegue a morir, se le acabaron las posibilidades y toda oportunidad de hacer cosa alguna en favor de usted mismo. No olvide este detalle, que su historial de vida se habrá completado y en su última hoja de su libro estará escrito la última decisión que usted tomó antes de morir. Y esa última decisión podría ser y marcar la gran diferencia entre donde usted pasará la eternidad, si con Dios en el cielo y en la nueva tierra por la eternidad, o dejará de existir para siempre. Sus decisiones que tome hoy dirán dónde pasará la eternidad, y al final de su última decisión aparecerá la frase que dirá: y vivió Carlos Jovel 180 años y murió. Y es posible que aparezca un sello al pie de página que diga, caso abierto y bajo investigación en el Tribunal Celestial, firmado por su ángel de la guarda. Ahora bien, vamos un poco más adelante y hagamos esto un poco más personal, y donde yo dije mi nombre, usted diga el suyo. Ejemplo de esto sería así: y vivió. Bueno, ahora volvamos a los puntos, así que mencionemos el último de ellos. En un 10º lugar, Juan ve y dice que los que resucitaron en primera resurrección en ocasión de la segunda venida de Jesús serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Bueno, a mí me parece que con este punto ya nos hemos extendido lo suficiente como para haber tratado de dejar bien en claro este asunto del estado de los muertos, que es tan controversial. Es posible que esto que usted ha escuchado hoy en este video haya sido algo nuevo para usted. O lo mejor haya sido confuso y ahora mismo esté sintiéndose confundido porque discrepa o varía mucho de lo que usted cree o ha creído por mucho tiempo. Mas sin embargo, le invito a que busque su Biblia y vuelva a escuchar de nuevo el video y compare los textos que son citados aquí y los lea y compare por usted mismo. Y luego, después de ellos, usted decida en qué creer. Ahora me gustaría que toquemos algunos textos más a fin de profundizar en el tema, que dicho sea de paso, estos textos nos darán un soporte clave para la buena comprensión y entendimiento del tema. Así que vamos todos juntos para allá y descubramos lo que Dios dice en su palabra. Veamos lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento respecto al estado de un muerto cuando una persona muere y deja de existir. En el libro de Eclesiastes 12:7, su palabra dice lo siguiente: y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ahora bien, le pregunto a usted, ¿de qué materia prima dice la Biblia que Dios hizo al hombre en la semana de la creación? Pues déjeme ayudarle y recordarle lo que la Biblia dice al respecto. La palabra de Dios dice que lo hizo del polvo de la tierra, y que una vez que lo hubo formado dice que él sopló aliento de vida en su nariz y este vino a ser un ser viviente. Ahora bien, con el texto de Eclesiastés que hemos visto, Dios nos está mostrando el proceso inverso de lo que fuera al principio. Es decir, que al principio hubo un ser creado del polvo de la tierra y Dios puso su aliento de vida, y fue el principio de vida de este ser llamado Adán. Pero al final de los días de vida de todo ser creado por Dios, ese mismo aliento de vida que entró en su nariz, sale del cuerpo y como resultado de esto se produce la muerte en este ser. Cuando se llega a ese punto no hay nada más que hacer con respecto a ese ser más que dejar que se cumpla lo que Dios dijo, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. De manera que si somos justos y honestos con nosotros mismos podremos ver también en este texto que cuando una persona muere no va al cielo ni a la vida eterna, sino que el único lugar que le espera a este cuerpo muerto es el sepulcro, el polvo de la tierra de donde fue formado. Otro punto que salta a la luz en este momento de la historia es que el ser humano fue creado como un ser carnal, un ser tangible, un ser visible, un ser que puede estar en un solo lugar a la vez. Y no un espíritu, un ser invisible que se pueda transportar de un lado a otro sin mayores problemas o estar en muchos lugares al mismo tiempo. De manera que lo que sale a la hora de la muerte y vuelve a Dios quien lo dio es su aliento de vida, y no es el cuerpo que fue creado del polvo de la tierra. Es el aliento de vida que es el Espíritu de Dios y que de paso es invisible, es el que vuelve a Él tal como Él mismo dio y lo ordenó.
El hombre llegó a ser un ser viviente solo y hasta cuando el aliento de vida fue introducido por Dios en su nariz, no antes de ello. Por lo tanto, el hombre nunca fue ni ese espíritu invisible sino un ser creado del polvo de la tierra, es decir, en otras palabras, un ser creado de la materia prima llamada tierra que se puede palpar, tocar, visualizar por cualquiera en este mundo. Así que con esto en mente, vamos a dejar este video hasta aquí, mas sin embargo quiero informarle que continuaremos en nuestra sexta parte con nuestro tema en función. De manera que le pido un poco de paciencia y nos conceda unos días más para poder completar la elaboración del contenido del video. De más está en decir que nuestro próximo video viene, con un contenido bien estructurado y de fácil comprensión y entendimiento, como ya es costumbre. Y mientras tanto le pido que se suscriba al canal y active la campana de las notificaciones a fin de que, cuando se suban los próximos videos a usted se le haga saber de forma automática del nuevo. También le pido que si estos 5 previos videos han sido para usted de provecho, ayuda y bendición, nos deje un me gusta y los pueda compartir con sus amigos y en las redes sociales. También nos puede encontrar directamente en YouTube, de manera que cuando entre a YouTube, nos puede encontrar con el nombre de Carlos Jovel 321. Nos vemos en nuestra próxima cita con nuestro próximo video. Dios le bendice grandemente. Muchas gracias por habernos asistido. No se pierdan nuestro próximo capítulo por este mismo medio y este mismo canal.